Gracias. Señor Sánchez, ayer por la tarde, un ciudadano de Barcelona iba por la calle y fue abordado por una persona que al grito de «Viva España» y «Viva Franco» le rompió la cara. Este ciudadano, periodista de prestigio, Jordi Borràs, repito, le rompieron la cara al grito de «Viva España, viva Franco». Quien le rompió la cara era un policía nacional. De hecho, se identificó como policía nacional. Creo que los Mossos d'Esquadra lo están buscando. Espero que dentro de pocas horas usted o el ministro Marlaska ya salgan diciendo que han depurado de forma inmediata esta actuación. Jordi, estem amb tu. Endavant, no defalleixis. Visca la democràcia. Señor presidente, una vez que la justicia alemana ha dicho que solamente es posible la extradición del presidente Puigdemont para juzgarle por una presunta malversación, creo que toca reclamarle ya que ustedes, que pueden hacerlo, insten a la fiscal general del Estado a retirar las acusaciones contra el Gobierno de Cataluña y aquellos líderes catalanes, presos políticos, que están en la cárcel o en el exilio. Basta ya de montajes, basta de mentiras, no hubo violencia, aun cuando es cierto que muchas personas presentes aquí hubieran deseado que existiera violencia, pero no la hubo. La hubo, sí, el 1 de octubre, cuando la Policía Nacional y la Guardia Civil apaleó a ciudadanos indefensos que pretendían votar. Así pues, basta ya de la por ellos judicial, liderado por el magistrado Llarena, que se inspira en la crueldad, en la venganza, en la catalanofobia, pretendiendo escarmentar a los catalanes para que en 20 años no lo volvamos a intentar. Así pues, libertad para los presos políticos, libertad para los exiliados, y esto depende de usted. Señor Sánchez, depende de usted. Sí, diga que no. Nosotros decimos que usted puede hacerlo y no quiere hacerlo en todo caso. Recuerde que ya le dijimos que nuestros votos republicanos servían para echar al Partido Popular, lo cual no significaba tener que apoyar su proyecto político. Ahora bien, si ustedes están decididos a avanzar de verdad en transformaciones sociales mediante políticas de izquierda, si están dispuestos a avanzar de verdad en libertades mediante políticas progresistas, nos va a encontrar. Por supuesto que nos va a encontrar. Ahora bien, se lo dije el primer día, sin tomarnos el pelo. ¿Y sabe qué significa no tomar el pelo? Dar calidad, volver a un escenario en el cual la palabra socialista tenía mucho valor. El valor de la palabra socialista que había existido, porque ustedes y nosotros tenemos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por yo mismo en nombre de Esquerra Republicana, papeles firmados que nos comprometían a derogar las leyes más regresivas del Partido Popular cuando fuese posible, cuando cambiara la correlación de fuerzas. ¿Y por qué ahora nosotros tenemos que aceptar que donde dije digo, digo Diego? Y estos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por nosotros nos comprometía a derogar, por ejemplo, la LOMCE, razón por la cual yo le pregunto ahora qué va a pasar con la LOMCE, qué va a pasar con la ley Mordaza, qué va a pasar con las reformas laborales. ¿Qué va a pasar? Donde dije digo, 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 para nosotros no vale. Así pues, estaremos atentos a todo ello, de igual manera que estaremos atentos a qué piensan hacer ahora, en estos meses que son el preámbulo de un posible acuerdo para unos posibles presupuestos generales del Estado del próximo año. Porque solamente tendría sentido que colaborásemos si estos presupuestos tienen que servir para deshacer el camino iniciado por el Partido Popular hacia el desguace total del estado de bienestar. Luego habrá que hablar de pensiones y cómo se garantiza su revalorización. Habrá que hablar del incremento del gasto sanitario. Habrá que hablar de la reducción del gasto militar. Porque es una vergüenza que a los 10.000 millones presupuestados en defensa ahora ustedes anuncien
Lo ha anunciado estos días, 5.000 millones más. Pues mire, no nos encontraremos si usted no desautoriza a su ministra de Defensa, que ya ha dicho que se comprometen a añadir 5.000 millones más. ¿Se imaginan ustedes las políticas sociales que podríamos llevar a cabo sin estos 5.000 millones más? Pues mire, tendríamos garantizada la ley de la dependencia. Sí, rían. Tendremos que hablar también del incremento de las inversiones en el País Valencià, en las Illes Balears, en Cataluña. Tendremos que hablar también de cómo y de qué manera, de una vez por todas, se potencia la capacidad de las pequeñas y medianas empresas. Tendremos que hablar también de cómo se entierra la sociedad machista y heteropatriarcal. Porque, a ver, ¿cómo van a enterrar una sociedad machista y heteropatriarcal si lo primero que han hecho ustedes, el ministro de Interior y el ministro de Defensa, es resarcir a 2 miembros de la manada? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo envían un mensaje a ustedes que quieren realmente enterrar esta sociedad, repito, machista y heteropatriarcal, si lo primero que hacen es sus 2 ministerios resarcir a 2 miembros de la manada? Suba aquí y dígalo. En definitiva, si ustedes hacen un giro a la izquierda, nosotros estaremos con ustedes. Si hacen un giro a la izquierda, estaremos con ustedes. Si lo que pretenden es un maquillaje, no los encontrarán. Y le voy a poner algunos botones de ejemplo de presuntos maquillajes. Nosotros siempre les hemos criticado a ustedes que no tuvieran el valor de anular las sentencias de los tribunales franquistas. Ni tan solo nunca han reconocido la responsabilidad del Reino de España en todo aquello que compete a los republicanos catalanes españoles que murieron en los campos de exterminio nazi. Nunca nos han retornado los patrimonios, personas jurídicas, Esquerra Republicana, también personas físicas que fueron incautadas por el franquismo. Ni tan solo tuvieron la honestidad de reconocer a los antifascistas, guerrilleros, maquis, que todavía la legislación española considera bandidos. Luego, nunca quisieron reconocer nada. Es más, a nosotros, que en el año 2007 dijimos no a la ley de la memoria porque no era homologable al resto de leyes que se hicieron también en otros estados democráticos que sufrieron pasados fascistas, nos han dicho 1000 veces, aquí diputados socialistas, nos han dicho 1000 veces a nosotros revanchistas. Y ahora resulta que ustedes quieren corregir. Pues muy bien. Corregir es de sabios. Ahora bien, ya se lo digo, no nos encontrarán, no les votaremos nada si lo que pretenden es volvernos a engañar. Si ustedes quieren hacer una ley para reparar de verdad a las víctimas del franquismo, nos encontrarán. Si quieren maquillar, nosotros, como en el año 2007, no votaremos ninguna iniciativa de este tipo. Tampoco nos encontrarán si no se comprometen de verdad en la lucha contra quienes vulneran los derechos humanos, ya sea externalizando una gestión no democrática de la crisis migratoria y de refugiados, o ya sea poniéndose de perfil. Sí, ustedes se están poniendo de perfil ante algo muy grave que ocurre en un país vecino. Mire, última manifestación, domingo, en Rabat. Miles de personas están saliendo a la calle porque ven vulnerados sus derechos democráticos. La población de Rif, que sufre una verdadera explotación económica. Por no decir, usted conoce perfectamente qué significa el sufrimiento del pueblo amazic, del pueblo rifeño. Estamos hablando ya de decenas y decenas de jóvenes encarcelados, penas de 300 años. ¿Cómo es posible que hablemos de derechos humanos y permitamos que en Marruecos esté ocurriendo esto, una opresión manifiesta, cuando deberíamos estar obligados? ¿O acaso no nos acordamos del dolor provocado por el ejército colonial español? Todavía hoy ustedes se niegan a reconocer el daño provocado, la guerra química del ejército colonial español. Todavía hoy día ni tan solo son capaces de reconocerlo. De hecho, no nos encontrarán si ustedes, además, siguen instalados en vender armas a Arabia Saudí.
siguen teniendo a Arabia Saudí como cliente preferente en la venta de armas, un Estado que comete crímenes de guerra en el Yemen, negocios sucios españoles que sirven para otros negocios de la corona en Arabia Saudí. Sí. Por esto denunciamos que ustedes siempre, conjuntamente con el Partido Popular, siempre han escondido la corrupción de la Casa Real. Siempre han escondido la corrupción de la Casa Real. De hecho, han intentado crear una línea Maginot desde hace muchos años para que ni tan solo los diputados pudieran hacer la tarea que nos obliga de fiscalización. Les recuerdo que Esquerra Republicana tuvo que incluso recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque el gobierno español ni tan solo era capaz de aceptar las preguntas que hacían los diputados. Así pues, apoyamos conjuntamente con otras fuerzas republicanas, apoyamos la creación de una comisión de investigación en este Congreso a fin y efecto que se sepa de una vez por todas hasta dónde llega la corrupción. La porquería rebosa. La porquería rebosa. Y finalmente, algo muy importante que creo que vale la pena que usted escuche, porque creo que es importante. Si ponen como condición para avanzar en el diálogo la negación del referéndum de autodeterminación, no solamente no nos encontraremos, sino que no habrá solución para el conflicto actual. Y le pongo un ejemplo. Hace cinco años, ustedes rechazaron conjuntamente con el Partido Popular el diálogo a partir de la no toma en consideración de la petición del Parlamento de Cataluña de celebración de un referéndum. Aquí llegó una petición. Por supuesto, si hubiera habido aceptación de la propuesta, se hubiera negociado y posiblemente el referéndum no hubiera sido aquel que nosotros habíamos pretendido. No sabemos qué es lo que hubiera ocurrido, pero lo que sí sabemos es que hace 5 años no sabíamos cuáles eran las consecuencias de aquella negativa. Le voy a decir cuáles han sido las consecuencias de aquella negativa. En primer lugar, criminalización de las elecciones de septiembre del año 2015, que conllevó la represión violenta del 1 de octubre. 2. Encarcelamiento de los líderes del movimiento social catalán. 3. Aplicación anticonstitucional del artículo 155. 4. Exilio y cárcel del gobierno catalán. 5. Abismo profundo, por desgracia, abismo entre la sociedad catalana y la sociedad española. 6. Ofensiva de algunos medios de comunicación públicos y privados para fracturar Cataluña y para que empresas, ofensiva del Gobierno del Partido Popular, ligadas al IBEX, empresas catalanas, salieran de Cataluña, lo cual es una estupidez. Una enorme estupidez, incluso desde el punto de vista histórico, porque han dinamitado la ascendencia que la burguesía catalana pudiese tener en la misma sociedad catalana. 7. Desprestigio de la Audiencia Nacional, convertida en un top, en un tribunal de orden público. Desprestigio del Tribunal Constitucional y desprestigio del Tribunal Supremo. Y, finalmente, una imagen internacional del Reino de España, francamente, de democracia low cost. Fíjese, actitudes un tanto matoniles. El embajador de la República Dominicana se atreve a coaccionar a diputados de la República Dominicana, coaccionarlos, porque habían expresado, haciendo uso de su soberanía, solidaridad con los presos políticos catalanes. Señora presidenta, termino con una pregunta para el señor Sánchez, que es la pregunta. Siguiendo a Newton, acuérdense de aquello de Newton, las mismas causas provocan los mismos efectos. La pregunta del millón para nosotros es la siguiente, señor Sánchez. ¿Qué le hace pensar a usted, hoy, en el año 2018, que poner como condición para el acuerdo la negativa al referéndum, es decir, aplicar la solución del 2014, rechazar la propuesta del Parlamento de Cataluña, no va a provocar los mismos efectos? Es decir, ¿deberemos los catalanes o una buena parte de los catalanes recurrir de nuevo a la desobediencia? ¿O, en cambio, sabremos ustedes y nosotros negociar sobre la base de los derechos? Atención, los suyos y los nuestros, los de todos. Esta es la pregunta.
Volveremos a repetir el error del año 2014. Acuérdese, vino Turull, vino Rovira, vino Joan Herrera y ofrecieron una negociación. Dijeron que no. Consecuencias: 1 de octubre, 27 de septiembre. ¿Vamos a cometer el error del año 2014? Esta es la pregunta. Esta es la pregunta, señor Sánchez. Si nos condenan a volver a desobedecer, cansancio para los españoles, cansancio para los catalanes. Muchas gracias, señor Tardá.